Bueno, pues, ¿qué le parece? Iniciamos con una oración. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Dios del cielo y de la tierra, por esta oportunidad que nos brinda de poder estar una vez más aquí reunidos para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder entender a través del Espíritu Santo y también para que todos podamos evangelizar y poder llevar tu palabra a más personas y también para que se dé a conocer la verdad que tú eres, Señor. También te pedimos que nos ilumines y que ilumines a cada uno de los que aún no te conocen para que a través de nuestras enseñanzas te puedan conocer y puedan amarte y puedan respetarte. A ti, Mamita María, gracias por la intercesión que haces por cada uno de nosotros. Danos tu bendición y enséñanos a ser humilde y servicial como lo fuiste tú. Y sobre todo a dar a tu amadísimo Hijo para la salvación de nuestra alma. Que todo esto se conceda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues usted dirá, quedamos que íbamos a hablar de que si Jesús es el Arcángel Miguel, ¿no? Sí, bueno, me preparé con el otro tema del bautismo. Ya ve que habíamos quedado que íbamos a ver en la Biblia sobre eso, del bautismo de bebés y todo. Sí, pero también habíamos quedado Podemos empezar con ese y luego sí, podemos concluir con el de... con el bautismo. Sí. Bueno, pues entonces usted dirá si tiene evidencias bíblicas de que Jesús es el Arcángel Miguel. Usted muéstreme en la Biblia. No, por eso usted es la que dice que Jesús es el Arcángel Miguel. Yo estoy convencido de que no es, ¿no? Y que es Dios al mismo tiempo, ¿no? Okay. Entonces no sé si usted tiene la misma idea que yo o no. Entonces, Pues le digo, me preparé con el tema del bautismo, por eso le digo, si quiere empezamos con ese tema. Con el otro de verdad no me preparé, porque se me hace que es un tema muy extenso y el tiempo que estudiamos, yo creo que son dos temas que abarcaríamos. bueno, entonces... Igual pudiéramos dejarlo pendiente. Ok, entonces dígame usted pues lo que corresponde pues al bautismo. Si usted me dice Sí, que cuando me retiré le comenté sí. en qué parte de la Biblia, le preguntaba yo qué parte de la Biblia apoya el bautismo de bebés y si es un mandato de Dios, ¿por qué Jesucristo no se bautizó, no lo bautizaron? Ajá, sí. Sepa que Sí. fue el último Sí, que no sé si me quedé con ese en la ok. No, pues está bien. Entonces usted me dirá si la Biblia prohíbe bautizar a los niños o no los prohíbe bautizar. Entonces le escucho de lo que se preparó y yo le doy mi respuesta de acuerdo a las Sagradas Escrituras también, pero si usted dice que un niño no se puede bautizar, pues entonces me lo dice a través de la... Yo le pregunté a usted es el que me iba a mostrar en la Biblia en donde se especifica que no. Ok, entonces... Que no hay problema. Bueno, entonces sí. Bueno, entonces para entender por qué en las Sagradas Escrituras encontramos que se debe de bautizar a los niños, entonces debemos de saber que en Marcos capítulo 16, versículo 15, pues nos va a hablar acerca de las primeras comunidades cristianas. Y entonces, ¿Marcos 16? Sí, 16, 15. Entonces, ¿por qué Jesús no se bautizó de niño? Porque no estaba instituido. Si usted tiene la cita bíblica de que ya el bautismo estaba instituido, pues Marcos 16, 15. Sí, si usted dice que si el bautismo ya estaba instituido y que se bautizaban los grandes cuando Jesús estaba chiquito o estaba bebé, entonces tiene razón en decir que uno se debe de bautizar de adulto, ¿no? Pero debemos de saber que las Sagradas Escrituras ninguna parte nos menciona antes que el bautismo se le hacía a los bebés. Se le hacía la circuncisión, eso sí, se le hacía la circuncisión a los niños a los 8 días de haber nacido, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no estaba instituido el bautismo, nadie hablaba del bautismo hasta la llegada de Juan, ¿no? De San Juan el Bautista.
Y ahí no se menciona antes de Juan. ¿A quién se le hacía la circuncisión? A los niños. ¿A qué niños? A los niños recién nacidos, a los primeros, al primogénito. Bueno, se le hacía a los 8 días, al primer hijo. A los judíos, ¿verdad? Sí, nada más a los judíos. Solo a los judíos. Sí. Entonces por eso se le hacía únicamente a los niños, a uno, no a todos, a uno. ¿Sí? Entonces es lo único que encontramos, pero si usted tiene cita bíblica, que ya el bautismo estaba instituido antes de Juan el Bautista, porque el único que, hasta que yo sé, Juan el Bautista es el único que empieza a bautizar, ¿no? Exacto. Entonces, cuando las primeras comunidades cristianas, los discípulos empiezan a evangelizar, entonces San Marcos en el capítulo 15, capítulo 16, ¿no? Versículo 15, pues nos habla acerca del bautismo, primeramente para los adultos, porque es el primer evangelio que se habla acerca de los paganos. Este evangelio no era para los judíos. No, Marco no le escribe a los judíos, Marco le escribe a los paganos, y por eso cuando se realiza la primera evangelización no van a empezar por los niños, ¿no? Entonces Marcos dice en el versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Versículo 16, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Entonces, este es un texto muy usado, no nada más por los testigos, sino por todos los 40,000 agrupaciones que hay para decir que para bautizarse se necesita creer, ¿no? Entonces, y esto estamos viendo que Marco le está hablando a la audiencia adulta, no a los niños. ¿Por qué? Porque empieza la primera predicación, empiezan las primeras conversiones, y San Marcos está diciendo: el que crea y se bautice se salvará. Y como dice, un niño no cree, entonces no se puede bautizar. No, eso no está diciendo las Sagradas Escrituras. Está diciendo de personas adultas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como San Mateo, en el capítulo 28, ahí sí está hablando de una forma general. Y si alguien me dice que no es si alguien me dice que es exclusivamente para los adultos, pues se le respeta lo que dice, mas no es lo que dice el Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Sí? Dice: por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y luego el 20? El 20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero si se fija ahí al iniciar dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo en su investigación? ¿Qué diría usted que es un discípulo? Bueno, entonces esto se divide en dos partes. Entonces, por eso dice, vayan. La orden de Jesús en Marcos, que es el primero que escribe, es ir y evangelizar. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos para ser discípulo. ¿Qué es un discípulo? Primero tenemos que definir. Bautizarlo para que sea discípulo. Y él mismo lo dijo, ¿no? Si usted dice que si es un discípulo sin el bautismo, pues no. Bueno, un discípulo es alguien que, según un diccionario, dice que es como un alumno que está aprendiendo de su maestro. Claro. ¿Concuerda conmigo en eso? Claro, concuerda con usted, pero si usted nota la segunda parte, porque está diciendo, vayan a que todos los pueblos sean mis discípulos. Cuando aprenden del maestro, sí, vaya. Obedecen enseguida. Déjeme, entonces, si usted me interrumpe, no le puedo explicar. Es diálogo, ¿no? No. Bueno, sí, entonces, si es un diálogo, entonces yo le decía, entonces explíqueme usted, yo no le interrumpo. O es que ese sería monólogo. Sí, entonces no le interrumpo, porque así, si usted habla, yo hablo, pues ni usted ni yo le pongo atención, ¿sí? Entonces, si me interrumpe, pues tampoco le puedo explicar. Un diálogo, ¿no? Sí. Un diálogo es sí, pero que usted hable, que usted hable, yo me callo. Entonces, yo me callo y usted habla. Pero en este caso no es así, ¿no? Entonces, yo estoy hablando, entonces me callo y entonces usted habla, ¿no? Para que sea un diálogo.
Porque si los dos hablamos al mismo tiempo, pues quedamos en cero. Preguntando de lo que usted está hablando, sí. Puede contestarme también. Sí, por eso les voy a contestar. Por eso le voy a contestar. Okay. Entonces, si usted me dice, pues, el diccionario, entonces vámonos a la Biblia o al diccionario. Entonces, si quiere diccionario, quiere Biblia. Entonces, yo se lo estoy mostrando con la Biblia, ¿no? Yo se lo estoy mostrando con la Biblia lo que es. Tenemos que analizar, porque la palabra de Dios escudriña. Y al escudriñar es investigar. Y al investigar, usted tiene que entender qué significa cierta palabra. Entonces, nada de que yo no quiero diccionario y pura Biblia. No, estamos estudiando la Biblia y vamos a checar qué dice un diccionario para entender cierta palabra. Ok, porque entonces... el mismo apóstol Pedro dijo de Pablo, hay muchas cosas que Pablo dijo que son difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes tuercen. Exacto, entonces, y eso es precisamente lo que está pasando. Entonces necesitamos escudriñarla. Y escudriñarla tenemos que investigar de varias fuentes. Oh, entonces tiene que ser de varias fuentes. Por entonces, ejemplo, el diccionario. Ok, entonces, bueno, entonces vamos a ver si San Pedro o San Pablo usaron diccionario para explicar esto. Bueno, pero podemos entender esa palabra, sí, porque un discípulo pero sí, no es lo que usted me sí, está pero diciendo. No, entonces, ¿qué es? Un discípulo es un alumno, es alguien que está aprendiendo de su maestro. Y al aprender de su maestro, está aprendiendo la enseñanza que su maestro está dictando. Y el maestro está dictando que se bauticen. Pero para eso tiene que ser previo a ser discípulo. O sea, Jesucristo primero enseñaba y después bautizaba. Nada de que te agarro de aquí, vamos y te bautizamos. Así no era la cosa. Así nos lo muestran los relatos bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando ahí? Por eso, Jesucristo predicaba, enseñaba lo que Jehová Dios decía, lo que dice la Biblia, y después bautizaba. Lo mismo hacía Juan. Juan les estaba abriendo el camino, enseñándoles que Jesucristo estaba abriendo el camino para que el Mesías se presentara ante todos. Entonces estaba haciendo discípulos, y luego después se bautizaban. Entonces, ¿y qué es lo que le estoy haciendo? Eso es lo que... Usted está diciendo que un discípulo es alguien que en cuanto se bautiza ya es discípulo, independientemente de si tiene conocimiento o no, y así no es. Mire, si usted entiende bien las Sagradas Escrituras y lo que usted estaba diciendo de los indoctos, eso precisamente es lo que le está pasando, ¿no? Sí, eso precisamente es lo que le está pasando. Porque si usted nota, dice, hay que hacer los discípulos, ¿y qué dice? Y por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera? Bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo. Usted lo está diciendo. ¿De qué manera? Sí. No, aquí dice un orden. ¿Por qué se salta ese orden? Ese es el orden. Usted lo está acomodando. No, yo estoy diciendo... Usted está diciendo, ¿de qué manera? Por eso, esa es lo que la explicación que le estoy dando. Vayan, ¿a dónde van a ir? A ser discípulos, ¿ok? Y no dice, van a ser mis discípulos porque los van a bautizar. No dice así, vayan y hagan discípulos. Entonces desliga todo eso, ¿no? Un alumno es un discípulo. ¿Usted qué opina? ¿Qué ha aprendido de la palabra discípulo? El diálogo es entre usted y yo estoy aprendiendo. ¿Usted no participa? No. Pero es una palabra sencilla que hasta niña de primaria. No, pero ustedes platican antes, yo estoy aprendiendo. Usted está aprendiendo, ok. Y para mí la Sagrada Escritura es Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Exacto, lo que vale. La Biblia. Sí, pero que se le muestra a través de la palabra de Dios. Ahora, si buscan diccionario, entonces San Pedro, San Pablo, los discípulos, entonces lo hubieran usado, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de Biblia o hablamos de Biblia, si no, pues ahorita conseguimos un diccionario, ¿no? Okay. Sí. Entonces, hay palabras que necesitamos entender. Porque si no las entendemos, porque entonces sí vamos. Y eso es precisamente lo que pasa con todos los diferentes grupos. Cuando tuercen y dicen, un niño no se puede bautizar. Así es. ¿No? Entonces, pero muéstremelo con la Biblia que me diga que un niño no se puede bautizar. No, pues es que no hay ninguna parte dice que algún niño se bautizó. Yo por eso le dije a usted, muéstreme un relato bíblico en donde un niño se haya bautizado. A ver, entonces, déjeme ver si le puedo entender a través de las Sagradas Escrituras. Sí. Dice, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los pueblos, ¿qué entiende usted?
¿Nada más los adultos? No, todos en general, obviamente, pero todos los adultos. Previo, y ahorita vamos sí. a ver textos bíblicos de que así es. Bueno, vamos a ver. Entonces, si usted se da cuenta, cuando dice todos los pueblos, no está excluyendo a los niños, no está excluyendo a nadie. Para no todos. Está. Por eso pero dice... No puede... Niño me refiero al niño que no tiene todavía conciencia, obviamente, no a niños de 8, 9 años, 10 en adelante, en donde ya pueden saber distinguir lo que se les está diciendo, ¿verdad? Entonces, estos están excluidos de lo que dice aquí. No. Todos los niños. No. Todos los mire, niños. Si vamos a Deuteronomio capítulo 6, vamos a leerlo, vamos a apartar ese texto, no nos vamos a salir de ahí. Sí, claro que no. Deuteronomio 6, vamos a ver qué dice ahí ese texto. A ver. Deuteronomio 6, versículo 6. ¿Cómo dice en su Biblia? Y ahí es donde están 6:6. Todos los pueblos, como dice aquí. Ese es el orden. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. ¿Y el 7? Repíteselo a tus hijos, Exacto. Habla de ellos, tanto en casa como cuando viajes, cuando te acueste y cuando te levantes. Exacto, entonces, ¿quién es el responsable de que sus hijos también aprendan? Son los padres, por eso Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Ahí no está excluyendo a los niños. Obviamente, si tú le estás predicando a su padre, el padre tiene la responsabilidad como cristiano de enseñarle a su hijo. Y eso es... La Biblia dice, y si tú le enseñas a tu hijo la palabra de Dios, y si eres constante con él y le enseñas, hay más probabilidades de que no sea parte del camino. Entonces, ese es el orden. Claro que los niños no están excluidos, por supuesto que no, y aquí la Biblia lo muestra, desde el antiguo Israel hasta las primeras congregaciones, Jehová y Jesucristo seguían dando las mismas instrucciones para que los niños fueran enseñados. Él mismo tomaba a los niños y platicaba con ellos, claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no he visto en la Biblia ningún bautismo de niños. Bueno, vamos a ver si no. Entonces, lo que usted me acaba de mostrar aquí en Deuteronomio, dice, hay que enseñar a todos los niños. Y luego todos los niños es la responsabilidad. Entonces, es la responsabilidad de los padres de enseñarles. Pero para que el padre pueda enseñarle, dice, tienes que atar esto que te estoy mandando en tu corazón. En el mismo bautismo es lo mismo. En el mismo bautismo es lo mismo, porque se está hablando de que hay que bautizarlos, y el versículo 20 dice, y enséñenles. Lo que aquí en Deuteronomio está diciendo que los adultos aprenden el mandamiento y lo tienen que transmitir a los hijos, enseñarlos, no quedan excluidos los niños. Hola, ¿cómo le va? No quedan excluidos los niños. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. No está separando que los niños no se deben de bautizar. Dice, hay que bautizar a todas las naciones, a todas. Sí, claro, pero no está excluyendo a los niños. Aquí no está excluyendo. Dice que tiene uno que enseñarle a los niños. Obviamente un niño, como le mencionaba, de cierta edad en la que ya puede comprender, puede bautizarse. Si usted dice que es... En la Biblia no se muestra ningún bautismo de bebés, de infantes, de niños que no pueden aprender. Bueno, entonces muéstreme un texto bíblico donde dice que no se pueden bautizar a los niños. Bueno, podemos ver, por ejemplo, el orden en el que se basa. No. Mi pregunta es, muéstreme un texto bíblico donde dice... Sí, muestre. Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar que el bautismo tanto es para los padres como es para los hijos. Claro, eso no, sí. Yo no le discuto eso. Le estoy diciendo que me muestre un texto en donde se muestre que se está bautizando a un niño. Y entonces, ¿de qué está hablando Pedro? No transforme mi pregunta. No. ¿De qué está hablando San Pedro ahí? ¿De qué está hablando? Del bautismo. Claro, está del bautismo. Pero, obviamente, un bebé, ¿qué va a saber de bautismo? Tenemos que entender para qué fue el bautismo. ¿El bautismo para qué es? A ver. ¿Un niño entendía que era la circuncisión? Sí, pero acuérdese ¿Entendía? No, permítame. No revuelva. No. El bautismo... la circuncisión y el bautismo, ¿la circuncisión era para quiénes? La circuncisión era prefiguración del bautismo. ¿Pero para quiénes? Sí, para los niños. ¿Para quiénes?
¿Cómo que para quiénes? Para Para el los pueblo de judíos, Israel. nada más. Al pueblo de Israel. Exacto. Y entonces a ellos se les circuncidaba. ¿Para qué? Pues para demostrar entonces que eran parte del pueblo de Israel. En el caso del bautismo, el bautismo es una decisión que la persona toma de servir a Dios, porque ustedes enseñan que el bautismo limpia pecados. Entonces, ¿para qué es pues el bautismo? El bautismo no nos libra de ningún pecado. ¿No? El bautismo nos estamos manifestándonos ante Dios de que queremos hacer su voluntad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. O dígame qué niño ha quedado libre dice de que el pecado. bautismo no, Dígame que, dijo usted sí, que el bautismo no borra el pecado. No, es que usted me está diciendo que los niños se bautizan con ese fin. Entonces yo... ¿Un niño tiene pecado, sí o no? Claro que tiene pecado. Y sigue Entonces, teniendo hasta que muere. Entonces, estamos ¿Sí de o no? acuerdo que un niño tiene pecado. Y lo sigue teniendo. Y lo hasta sigue que muere. teniendo. Claro, Entonces, sí. por supuesto. Entonces, si usted dice que el bautismo no borra el pecado, entonces veamos lo que nos dice San Pedro en el capítulo 2, versículo 39. Y verá que no apoya su idea de que el bautismo no borra el pecado. Vamos a ver, yo sé a dónde me quiere dirigir usted. Obviamente, si usted se está presentando ante Dios, está practicando un mandato que Dios está diciendo que hagamos, que nos bauticemos. Desde el momento en que nosotros obedecemos este mandato, estamos obedeciendo a Dios, y como veíamos en estudios entonces dice que hacer la voluntad de Dios no si eso no usted dice que está obedeciendo a Dios, entonces si está obedeciendo a Dios, entonces ¿por qué no cumple lo de Mateo 28, 19? No, sí lo cumple. No lo cumple. Sí, sí lo cumple. No lo cumple. Porque Entonces, no. porque dice usted y está negando el bautismo de los niños. Claro, porque dice, no habla de ningún niño. vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos, ¿quiénes forman? Todos. Claro, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Deuteronomio vimos que Jehová le mandaba a los padres a aprender y enseñarle a sus hijos. Y ese es lo que dice el versículo 20. Y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Enséñenles. Bueno, vamos a pasar entonces a mi pregunta. ¿Dónde dice dígame un relato, pues? ¿Dónde dice que un niño fue bautizado? Muéstrame, por favor. Bueno, vamos a ver. Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39. ¿Hechos 2? Sí. 38. Y vamos a ver si no es para los hijos el bautismo. No, sí es. Sí. Yo no estoy diciendo que no sea. Entonces. Le estoy diciendo, se fija cómo quiere poner palabras en mi boca que no existen. Le estoy diciendo que me muestre en la Biblia dónde dice que un niño se bautizó. Entonces, pero el bautismo. Y también le pregunté que por qué María no bautizó a Jesús de bebé y no me lo ha mostrado. No, porque, ¿sabes? Y yo le respondí, porque el bautismo no estaba instituido. ¿Quién lo instituyó? Jesús. Jesús lo instituyó, sí, por eso, porque el bautismo no existía. Ajá. Lo que existía era la circuncisión, que es prefiguración, que es la prefiguración. Y de todos los relatos desde Jesús, desde que Jesucristo lo instituyó, no hay ningún relato que diga que un niño se bautizó. Entonces, ¿por qué Jesús dice, bautícenlos a todos? ¿No? Es que se fija que vuelve otra vez. No, me iba a mostrar no, el texto. no, pero eso es lo que yo quiero que usted analice. ¿Qué me dijo? Eso es lo que yo quiero que usted analice, porque está diciendo Jesús a todos. Es que es una baraña de mentiras. No, es la que dice usted. No, sí, es la que dice usted. Porque si usted me dice, si Jesús hubiera dicho que todos los pueblos sean mis discípulos, excepto los niños, entonces sí le creo a usted. Ajá. Pero ahí está diciendo todo mundo en general. Claro. Todo mundo. Sí, pero lo que le quiero decir es que no hay ninguna evidencia que muestre que los niños tenían que ser bautizados. No hay ningún relato. Bueno, pero entonces, sí hay evidencia de cómo los padres les enseñaban a los hijos y cuando estos crecían, ellos se bautizaban. Y un ejemplo de ello le voy a decir quién. A ver. Timoteo. Pablo a Timoteo le dijo, permanece en esta enseñanza que te fue enseñada desde tu niñez.
y bautizado. Cuando era adulto. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el texto bíblico que dice que Timoteo fue bautizado de adulto? ¿Permanece? No, Timoteo fue bautizado de adulto, dice, ¿no? Bueno, cuando tenía uso de razón. Okay. Supongamos que ya tenía uso de razón. Sí. Bueno, pero a mí vamos a ver primeramente. Bueno, vamos a leer. Y usted ahorita me da el texto bíblico de que Timoteo fue bautizado de adulto. Dice, Pedro les contestó, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Y usted decía que el bautismo no lo borra. Para que tus pecados sean perdonados. Porque usted tus pecados, tus pecados sean perdonados. Pero usted me estaba diciendo, no. Palabras en mi boca que no. Entonces, eso le lo voy que. a volver a decir lo que dije. ¿Ok? Mire, la iglesia dice que el bautismo de bebés es para borrar el pecado, porque si llegan a morir los niños, pueden ir al infierno. ¿Sí o no? A ver, ¿en qué parte de la iglesia lo dice? Por eso ¿En qué parte de la iglesia me lo muestra? Sí. Bueno, ahorita no, lo puedo buscar. Sí, búsquelo. Sí. Búsquelo. Pero incluso mismos papas dieron orden a ciertas parteras que tenían que bautizar a niños si los veían enfermos. Porque si esos niños no eran bautizados, iban a ir al infierno. O incluso una palabra que la iglesia inventó, el limbo. A ver, muéstreme qué papa dijo que los niños se van al infierno. No, pues que ese es otro no, es el mismo. Es el mismo, búsquelo. Tendría que buscar fe, porque usted me está inventando cosas que no son. Bueno, es cierto, Ni la iglesia católica nunca ha dicho que un niño se va a ir al infierno. Nunca. Al limbo. Bueno, esa es una opinión de teólogos, más no es la opinión de la iglesia. Sí, es de la iglesia, porque incluso esta opinión lo llevaron busque a cabo en un concilio. Busque bien usted y se dará cuenta que no. Es una opinión de teólogo, es lo que usted está opinando ahorita, ¿no? No es una opinión, pero cuando la iglesia dice, lo hace público y lo hace en documentos. Entonces, usted, si me muestra el documento en que la iglesia dice, los niños si no están bautizados se van a ir al infierno. Al limbo, así lo ha dicho la iglesia, entonces, limbo, ¿qué es? A un lugar intermedio en el que no tienen derecho ni... Pero esa es una opinión de teólogos, nada más. Nada más. Y ha enseñado. O sea, es una opinión, no es una doctrina de la iglesia. No, los bautizan por las órdenes de Jesús. Si volvemos otra vez al Mateo. Creen que dicen que dado que el bautismo les limpia pecados, podemos bautizarlos para que no vayan al limbo, porque está muy enfermito, vamos a bautizarlo. Sí, porque es la orden de Jesús, es decir, bauticen a todos. A todos. Todos nacemos con pecado. Claro. Todos morimos con pecado. El pecado adánico lo cargamos siempre. Aquí pero el pecado original se borra con el bautismo. Se borra con el bautismo. Entonces, lo que está diciendo... Enséñamelo, ¿dónde dice que el pecado original se borra con el bautismo? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? ¿Qué dice? Que dice que el bautismo es para el perdón de los pecados. Claro, de los pecados. Al momento de que yo me bautizo, estoy haciendo una declaración pública de los pecados. De hacer la voluntad sí, entonces de Dios. Por eso Pedro... Entonces Dios, a partir de ese momento, toma en cuenta la vida de la persona, y es entonces cuando Dios dice, borra pecados, tus pecados de aquí para acá no me interesan, me interesa desde que te bautizaste en adelante. Y podemos verlo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, donde hubo personas que incluso eran homosexuales, eran borrachos, eran fornicadores, y cuando tuvieron una conciencia limpia ante Dios, dice la Biblia, fueron lavados, fueron santificados. ¿Sí? Entonces, claro que borra pecados, porque si está haciendo la declaración de servirle a Dios, usted tiene que cumplir con esa promesa. Y eso es precisamente lo que Pedro está diciendo, que se borra. Esta es la primera parte que Pedro está hablando acerca de los adultos. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo primeramente la predicación de San Pedro. Y entonces le está diciendo que el bautismo es precisamente para que se le borren los pecados. Y el versículo 39 dice,
porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Hijos, entonces el bautismo, la promesa fue para ellos y fue para los niños. Para los hijos que estén conscientes de que quieren hacer la voluntad de Dios, porque dígame usted, ¿qué niño que usted bautiza de niño hace la voluntad de Dios hasta que muere? A ver si le entendí. Entonces, ¿un hijo es cuando tiene uso de conciencia? No, ya se fija cómo quiere torcer. Y no es lo que me está diciendo usted. Señor, sí, eso es lo que me está diciendo usted, hermana. Hasta que tiene conciencia de que quiere servir a Dios, por muy bautizado que esté. Si no Fíjese lo que dice, San Pedro. Fíjese lo que dice San Pedro. Escúcheme. Escuche lo que dice San Pedro. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Claro. Pero no está diciendo cuando tienen uso de conciencia. La promesa está hablando del bautismo. ¿Cuál es el contexto ahí? Bueno, podemos ver cómo muchos discípulos de Cristo aprendieron las enseñanzas y después tomaron la decisión de bautizarse. Eso es lo que podemos ver a través de muchos. Sí, pero por eso lo que le decía, porque no estaba instituido el bautismo. Por eso estaba instituido, pero para que se le pueda predicar a una persona tiene que tener uso de razón. Si empiezan con los niños a predicarle, entonces no funciona. Y eso es lo que usted no puede entender, ¿no? Entonces, las primeras comunidades cristianas empezaron a predicarle a los adultos. Y es lo que está haciendo Pedro. Está hablándole a los adultos y le está diciendo que el bautismo es también para sus hijos. No es. Enséñame dónde se bautizaron niños. Niños. Cuando niños sí. Adultos también. Entonces, los bebés no son hijos. No transforme. Es lo que usted me está diciendo. De bebé, es lo que usted me está diciendo que puede ser de adultos. A ver, muéstramelo. Puede ser de adultos. Vamos a discutir, muéstrame. Bueno, no estamos discutiendo. No sé si usted lo toma como discusión. Pero lo que estoy diciendo. Al estar llegando a una verdad, es parte de. Sí. Entonces, si, por ejemplo, es lo que le decía yo. Si usted me interrumpe, no le puedo explicar. Okay. No le puedo explicar las razones por qué Pedro está diciendo. Pero si usted está también en el teléfono, tampoco, porque no me está poniendo atención. Traigo la Biblia descargada, sí, es lo que estoy sí, no me está poniendo atención a lo que yo le estoy hablando. No, estoy buscando el texto que me dijo de Hechos, que no leímos, Hechos 2. Sí, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso es que si usted se pone acá, es como una persona que va manejando, no pone atención cuando va en el volante. Es lo mismo. Entonces yo estoy hablando acá y usted está hablando en su propio tema, ¿no? No, es el mismo. ¿No? Entonces no puedo hablarle así. Entonces yo necesito que si vamos a un texto bíblico y si usted me va a escuchar, entonces me escucha. Y luego después usted, si me va a hablar, entonces me habla y yo me callo, ¿no? Porque así no podemos llegar a un diálogo como usted dice, ¿no? Sí. Entonces, lo que dice Pedro, es que dice, Pedro les contestó, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes para el perdón de los pecados, para que sus pecados sean perdonados y que Dios le dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y también para sus hijos. Entonces, el bautismo, si usted está dando cuenta, es para los hijos y no es que tengan uso de razón o no, porque un hijo es desde que está en el vientre de la madre, no es antes, no es después, ¿no? Entonces, Pedro está diciendo que ese bautismo es para ellos, para los adultos y para los hijos. Entonces, en las primeras comunidades cristianas, si usted sabe, se bautizó una familia entera, y una familia entera no era únicamente de parientes, eran los esclavos y eran los sirvientes, los trabajadores, a eso se consideraba familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Hechos capítulo 16, versículo 31 al 33? Eso precisamente. ¿Por qué? Porque se está hablando de familia. Y la familia no únicamente la forman los adultos, la forman también los niños. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dice
Ellos le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora de la noche, el carcelero los llevó consigo, le lavó las heridas, inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. Entonces vemos que hay un bautismo de toda la familia. Y entonces en una familia, ¿qué es lo que hay? No hay nada más adultos. En veces hay niños y en veces no. Entonces una familia, pero al tiempo de que estamos hablando ahí, si usted ha visto, la familia se formaba desde esclavos hasta los sirvientes, trabajadores, se formaban todo. Por eso ahí el carcelero dice, ¿qué es lo que hace? Se hizo bautizar él con toda su familia. Pues sí, eso no se lo ¿Sí? discuto, está perfecto. ¿No? Entonces, hay otro ejemplo de otra familia que se bautizó también, entero. Ahí mismo, Hechos 10:47. Entonces, vemos otra familia que se bautiza también ahí. Y si dicen que no hay para los niños, pues entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios? A ver, entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ¿quién podrá negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros? Y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Luego les pidieron que se quedara algunos días. Entonces vemos que este bautismo es para los adultos, pero que también es para todos en general. Ajá. Para todos en general. Y como ven, ahí en Hechos, a ver, sí. A ver, es Juan capítulo 3, versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 15. Aquí no hay ninguna excepción de lo que el Señor está hablando. Porque si lo que nace de la carne es carne, entonces lo que nace del Espíritu es Espíritu. San Juan capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Y esto es lo que Nicodemo no podía entender. Entonces dice, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu, ¿no? Entonces, si un niño no nace de del Espíritu, entonces, ¿qué pasa con él? No nace de ningún niño. No, pero está hablando de una forma general, ¿no? Marcos 1:5. Está hablando de una forma general. No puede hablar de una forma general. No. Busque Marcos 1:5, ahí dice todo lo contrario. En Marcos 1:5 es cuando Juan empieza su predicación. ¿Lean? Ella empieza su predicación y verá que ahí todavía no estaba instituido el bautismo. Y si usted me dice que ya estaba antes de que pase eso en San Marcos, Pues le lean, creo. ¿verdad? Le creo. Sí, lo sé. Lo sé el texto bíblico. A ver, léalo ahí. ¿Lo puede leer usted, señor? Bueno. ¿Cuál es? Marcos 1:5. 1:5, por favor. Y si antes de esto estaba instituido el bautismo, entonces lo muestra, ¿no? Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Así es. ¿Iba algún bebé a publicar abiertamente sus pecados? ¿Cómo dice ahí? Todo el territorio de Judea y los habitantes de Jerusalén iban al río Jordán para ser bautizados y confesaban. ¿Estaba instituido antes el bautismo? Pecados.
No, por eso. No, por eso. Juan preparó Pero el camino. muéstrame usted si ya estaba instituido Juan antes. Juan lo inició. Pero Juan está hablando de un bautismo de arrepentimiento. Sí, por eso. Arrepentimiento. No, y podemos ver más textos en donde menciona que la gente primero confesaba sus pecados. Claro, porque le estoy diciendo que cuando empieza la predicación, se empieza a predicar a los adultos, no van a empezar con los niños. No sé si usted no entiende esa parte, que cuando empieza la predicación de la iglesia, Hechos 2:41. de la iglesia, ahí ya estaba instituido, ¿no? sí, pero Vamos a verlo. es lo que le estoy diciendo. Ahora leer Hechos 2:41. Espérame un poquito. ¿Okay? Entonces, es lo que a lo mejor no me entiende, que cuando empiezan las primeras comunidades cristianas no le van a empezar a predicar a los niños, le van a empezar predicando a los adultos, lo que pasó aquí con Juan. Juan empezaba a predicar de un bautismo, pero él mismo decía que era un bautismo de arrepentimiento, de conversión, conversión. Después de Cristo, entonces ya quedó instituido. Cuando Cristo anuncia en Mateo 28:19, es una orden del Señor, que hay que bautizar a todos, a todos. Por lo tanto, en Hechos, cuando empieza la predicación, la empieza Pedro. Hechos 2, en el capítulo 2, empieza Pedro a predicar y a promulgar lo que es el bautismo. Pero no le va a predicar a los adultos, no le va a predicar a los niños, le va a predicar a los adultos, porque ellos no sabían, eran los paganos, ellos no sabían. Ellos no sabían del bautismo. Cuando Pedro empieza a hablarles del bautismo, no empieza por los niños, empieza por los adultos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque si yo, por ejemplo, voy a predicar a un lugar donde nunca han hablado, se han escuchado hablar de Cristo, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Empezar por los niños o empezar por los adultos? Pues tiene que tener conocimiento tanto adultos como niños. No, pero donde un lugar... En Deuteronomio lo acabamos de ver, el orden que Dios estableció. Mi pregunta fue, un lugar donde no se ha escuchado hablar de Cristo, que es la primera vez que se le va a hablar de Cristo, ¿empiezo por los niños o empiezo por los adultos? Siempre se empieza, desde el tiempo de Israel se empieza por los adultos. Usted lo ha dicho. Y hasta la fecha se empieza por los adultos. Yo no puedo llegar a una casa usted lo ha dicho. A un niño y querer predicarle porque su mamá o su papá, oye, espérame, a mi hijo no me le está Usted lo ha dicho. Primero, y eso es lo que va a hacer en las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque apenas se está empezando a dar a conocer quién es Jesús, quién es el Mesías. Se está dando a conocer. Tiene que empezar la predicación por los adultos. Lo que Marcos decía, que a los adultos se tenía que predicar. ¿Qué es lo que hace Pedro? Empieza a predicarles a los que no conocían quién era Jesús y que había instituido el bautismo. Y eso es lo que usted quiere mostrar en 2:41. Y eso es mi respuesta y eso es lo que está diciendo ahí. Pedro no empieza por los... ¿Puede leerlo, por favor? Hechos 2:41. Lo que escogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Exacto. Entonces ahí ese texto pues es muy claro, ¿no? En cuanto dice que se bautizaron los que aceptaron de buena gana. Pero ¿por qué no lee el 48? Hubo quienes 38. También. Lea el 38. Lea el 38 y 39. Para que se dé cuenta la hermana de lo que se está hablando ahí. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar aún que estén lejos. Y luego sigue el 49, que es el contexto de lo que... Claro,
se bautizaban hijos, pero dice que declaraban abiertamente que aceptaban de buena gana la predicación. ¿Los hijos? No, dice aceptaban. Los Ahí no hijos. especifica que fueran niños, únicamente dice hijos. Entonces, Usted es hijo, yo soy hija. ¿pero desde cuándo es hija? ¿Desde que tiene uso de razón Y sin o de antes? embargo, no me bauticé hasta de adulta. Entonces, si usted es hija, entonces es cuando tiene uso de razón. Entonces no es cuando es bebé. Entonces, yo no sé en qué mente vive usted, ¿no? No. Cuando Sí. yo decido bautizarme, cuando acepto, como dice aquí, de buena gana las enseñanzas, porque ya a mí bien me pueden bautizar y yo crezco, y si mi mente o no sé se me transforma, yo no quiero servir a Dios simplemente. ¿Se imagina? ¿De qué sirve eso? Ese es el problema de usted. Porque si usted estaba bautizada, en la Iglesia Católica, entonces veamos lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 5. Y vamos a ver si Pablo dice que hay que bautizarse de adulto, hay que bautizarse 2 veces. Si lo dice Pablo, entonces le creemos a usted. El bautismo dice que tiene que ser en el nombre del Padre, y del Hijo, y el nombre del Espíritu Santo. Pero si yo no conozco quién es el Padre, y si no conozco quién es el Hijo, y si no conozco quién es el Espíritu Santo, entonces ese bautismo quedó anulado. Ok, entonces, si usted dice, le hace caso a Pedro, ¿no? Ajá. Le hace caso a Pedro, Claro. de que es adulto. Entonces, muéstreme donde dice Pedro que bautizó a esos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y usó la fórmula de Jesús. Pues ahí usted acaba de leerlo en el texto de Mateo, cuando Jesucristo mismo No, manda y dice que pero sean en el- bautizados. Sí, en el pero nombre del Pedro. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro. Tiene que tener Pero esa Pedro, regla del ¿en qué? bautismo. Pero Pedro siguió la regla del bautismo, Claro. ¿sí? Sí. A ver, lea otra vez. Y con un solo texto, pues sí. podemos ver varios, porque con un solo texto se Sí, puede lea hacer otra muchas vez, cosas. y para que mire cuál es el error de cualquier grupo. Lea Hechos 2:38. A ver si Pedro bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Ajá, pero claro, Sí, por en el supuesto. nombre ¿de quién? Del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían a quién. ¿Cómo que no reconocían? No. ¿Pedro no reconocía No. o los...? Muchas personas a las que se les estaba predicando Cristo, porque no reconocían Entonces, a Cristo como su Señor. Cuando se les enseña Pedro, de Cristo, ellos lo aceptan. si Pedro y entonces hubiera se seguido bautizan. si Pedro en su capta nada más la idea, si Pedro dice hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en Hechos encontraríamos eso, ¿no? Y usted no lo cree. Usted no lo cree que Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús. No. Usted cree es un mandato de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el caso Pero, de Pedro, está pero bautizando Pedro en el hizo nombre caso o no hizo caso. Claro, ¿O por qué hizo mandó caso. bautizar en el nombre del Señor Jesús? Por lo que le acabo de decir, porque se estaba declarando a Jesucristo. Para muchas personas Jesucristo no lo reconocían. Para muchas personas Jehová. Pero si usted se conocían da a Jehová, cuenta, a entonces, Jesús no. ¿por qué? A Jesús empiezan a predicarlo. ¿Por qué Pedro omite que hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Y por qué dice bautizarlos en el nombre de Jesús? Por lo que le estoy diciendo. Porque Y estaba predicando a Jesús. Y este es un problema de todas las sectas. Este es un problema No, porque, discúlpeme, pero si usted se da cuenta, no es el único versículo que sí, dice es, eso. Hay muchos más. que hay dicen- muchos que dice Pedro que hay que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Claro. En el nombre del Señor Jesús. Exacto. ¿No? Y para ser Y bautizados en el nombre de Jesús, tenemos que conocer quién es Jesús, usted cree como la Iglesia Católica, porque de ahí salió. Usted cree que Pedro bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso porque la Iglesia lo enseñó. Pero si usted platica con un hermano de los Pentecostales Unidos o con el buen pastor,
van a bautizar ellos. Y dice, porque Pedro aquí lo dijo, y en ninguna parte encontramos que Pedro bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misma idea que usted dice, que muéstreme en qué parte de las Sagradas Escrituras se bautizó a un niño. Yo le hablé de una forma general que a las familias, y ellos no lo creen, tampoco usted cree. Bueno, la Biblia lo estoy diciendo, y esto no dice. No lo dice. Pero sí dice que las personas después de aprender decidían o aceptaban. Pero lo que sí aceptan es la enseñanza de la Iglesia, que siempre ha dicho a lo largo de estos 2000 años que la fórmula que usó Pedro es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es la que repiten ustedes. Lo dijo la Iglesia, ¿sí? Lo dijo la Biblia. Y entonces, ¿por qué en este caso Pedro dijo hay que bautizarlos en el nombre del Señor Jesús? Pues y no lo dice. Es parte de, y no lo dice. Del bautismo, y no lo dice la forma Padre, trinitaria. Y no dice la forma trinitaria, ¿no? Pero lo creo porque lo dijo la Iglesia cuando Pedro bautizó. Ahora, lea Efesios. La Iglesia no lo dice, lo dice la Biblia. No querramos poner a la Iglesia como un Dios. Es la Iglesia. No. Es la Iglesia. Si esto la Iglesia no hubiera dicho que fuera palabra de Dios, ni un testigo tuviera el Nuevo Testamento. La Iglesia. Sí. Válgame Dios. La Iglesia. Dios puede hacer que hasta la Iglesia hablen. Dios no la Iglesia dijo que era palabra de Dios. La Iglesia fue que recopiló todo esto. Sí, la Iglesia únicamente añadió libros. Eso es todo lo que hizo la Iglesia. ¿Y saben qué? En el concilio que usted me recomendó que leyera, en el Hipona, ahí se lee cómo la Iglesia recopiló y le agregó libros, aún sabiendo que eran libros en el año 382. Libros 382. Permítanme. Pero si usted quiere hablar de eso, hablamos. Bueno, pero vamos a ver lo del bautismo. Sí. Y es lo que leí. Sí, pero eso, pero eso era después, antes de lo que hablábamos ahorita del bautismo. Y ahorita le hablo. No, porque usted se está saliendo de tema. No, es parte de... No es parte de eso. No es parte de eso. No es parte de esto. Jehová es no Dios, es parte de esto. La Biblia es palabra de Dios y la Biblia lo dice. Si esto, déjeme hablar porque usted me interrumpió. No, porque mire, yo le estoy interrumpiendo. Hipona, mire, yo le estoy interrumpiendo, hermana. Y metió libros hermana. ¿Y sabe cómo se llama? Yo le puedo contestar a eso. Se llaman libros deuterocanónicos, libros no inspirados. Eso fue lo que hizo la Iglesia. La Iglesia no le podemos adjudicar la Biblia. La Biblia la hizo la Iglesia. No, señor. A ver, dígame en qué testigo de Jehová estaba ahí cuando se recopilaron los documentos. Mire, le voy a decir Pero si hablamos del bautismo, entonces tenemos que hablar del bautismo. Claro. Y ahorita terminando el bautismo, hablamos de los libros. El bautismo de bebés surgió en el año 200, cuando la Iglesia empezó a bautizar niños por doquier. Y la Iglesia, entonces no lo hizo en Hechos de los Apóstoles, no bautizaron. Está hablando de familia. Las familias pueden componerse de puros adultos. Entonces, si usted dice, no dice de bebé, entonces dígame pues en qué parte de la Biblia dice los bebés no. Pues tampoco lo dice. Simplemente entonces, porque no lo dice, pero sí dice, entonces, porque usted supone, porque usted supone que no existe. Permítame pues. No dice, pero lo que sí dice es que personas aceptaban el mensaje de buena gana y decidían bautizarse. Eso sí dice. Y en eso me baso. Pero es a lo que le expliqué. Yo no sé si no me entiende o no hablamos el mismo idioma. Entendí, y también hablamos el mismo idioma. Lo que pasa pero es lo que yo le expliqué, es que las primeras, estamos hablando de las primeras comunidades cristianas, cuando el primer anuncio le llegó a ellos. No empezaron por los niños, empezaron por los adultos. Eso es lo que nos está mostrando ahí. Pero cuando creía... Ahí no dice que había bebés. Ahí dice que las personas razonaban, se arrepentían y se bautizaban. Eso es lo que dice. Entonces, y usted está agregándole todo lo demás. ¿Y qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué? Está diciendo que ahí no dice de bebés. Entonces, cuando se habla familias completas, entonces en una familia
que no hay bebés, entonces no es familia. Claro que es familia, Entonces, pero si se da de puras personas adultas. Familia se habla de toda la descendencia. Por ejemplo, la familia. Entonces, su hermana es familia. Una descendencia, ¿qué tiene que ver toda una descendencia? Por ejemplo, su hermana es su familia, ¿no? Ajá. Su tía es su familia. Uh-huh. Su cuñado es su familia, ¿no? Ajá. Entonces, en esos no hay bebés. Pues no hay bebés. No haya. Puede ser, pero puede ser que sí haya. Exacto. Puede ser que sí haya. Pero no lo entonces, no lo excluye. No lo excluye la Biblia. Por eso cuando lo que usted está repitiendo que razonaba, están razonando, están hablando de personas adultas que apenas están recibiendo el Evangelio. Por eso es lo que está plasmando el autor sagrado. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen ideas y por eso lo que San Pedro está diciendo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. San Pedro está repitiendo lo que Jesús dijo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. El bautismo de bebés lo inició la iglesia en el año 200, cuando empezaron a concluir que un bebé se podía inventaron lo del hijo. No es eso. Y empezaron a bautizar. Eso es lo que usted dice, que en el año 200. Yo fui católica también y eso fue sí, pero el problema es que no lo investigó, por eso se salió. E investigué también lo que usted por eso se salió y por eso cometió ese error que nos dice San Pablo ahí, Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo. ¿Sí? Entonces, ahí mero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier cosa, ¿qué es lo que está diciendo San Pablo? Está diciendo un solo Señor, una sola fe y un solo conocimiento. Muéstreme dónde San Pablo dice que hay que tener conocimiento. En base a todos los textos bíblicos que hemos estado viendo. ¿Ves que no tiene pruebas? No dice conciencia. San Pablo está diciendo una sola fe, un solo bautismo. Le prediqué a una persona, ¿sabe qué me dijo? Que la Biblia aprueba la homosexualidad. ¿Y saben qué texto se basó? Un texto, donde dice que David amaba a Jonatán más que el amor de mujeres. Imagínense nomás. O sea, de un texto pueden sacar ideas tremendas. Y lo sacan de contexto. Eso es lo que está pasando con eso. De varios textos bíblicos. Eso es lo que está pasando. Y varios textos bíblicos muestran que las personas que se han bautizado han sido con conciencia, con razonamiento, con aceptación del mensaje, con arrepentimiento. Entonces lo que dijo San Pedro ahí con el versículo 39 no sirvió. No, claro que sirve, por supuesto. Entonces no dice, los hijos dice no tienen conciencia. Los hijos no tienen conciencia. Por eso San Pedro está diciendo el bautismo es para ustedes y también para sus hijos. Mas no está diciendo cuando tengan conciencia. Pues por eso, pero sí. Precisamente por eso podemos analizar lo que la Biblia dice. Y ese es precisamente lo que está pasando con usted, ¿no? Pues lo que está diciendo y se está aferrando. Yo le estoy diciendo que eso está hablando de las primeras comunidades cristianas cuando el anuncio llegó por primera vez. En eso estoy de acuerdo. Pero cuando habla de que el carcelero, de que Lidia se hizo bautizar con toda su familia, con toda, no está diciendo que excluyó a los bebés, no está diciendo que excluyó a los hijos. Pues cuando se habla de una forma, y tampoco está diciendo que únicamente cuando tuvieran conciencia los hijos. Lo que sí dice la Biblia, y es muy claro, es que después de que se murieron los apóstoles, se infiltrarían personas que estarían enseñando cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Exactamente. Y entre las cosas que enseñarían serían cosas como esas, de que un bautismo de un exactamente, bebé y eso es precisamente desde este Lutero, entonces para acá, incluso Lutero, que es el padre de todos los protestantes, entonces Lutero aceptaba el bautismo de niño. Entonces después todas las sectas después de Calvino, después de estos otros
que se salieron de Lutero, entonces empezaron a infiltrar todo esto. ¿No? Porque... Sí, y eso es precisamente lo que San Pablo le está diciendo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. ¿Sí? Eso es precisamente lo que sucede hoy en día con estas 40,000 agrupaciones. Fíjese que, curiosamente, a los apóstoles les decían que pertenecían a una secta. Y todo por creer en la Biblia. Y todo por poner en práctica lo que la Biblia decía. Y los llegaron a que decía que la pertenecían antigua. a una secta. Y Pablo se defendió delante Y del eso, gobernador y llamado eso lo Félix, decían los judíos. llamado Félix. Y eso lo Delante de decían este los gobernador judíos. dijo, según el camino que ustedes llaman secta, es el camino que a mí me conduce a Dios, porque creo en la ley y en los profetas. Sí, porque San Entonces, Pablo, ¿usted está como llamando que pertenezco a San una Pablo secta por como creer en la buen Biblia? San Pablo como buen judío Contésteme conocía todo lo de la ley de Moisés. Está llamándome Conocía. que pertenezco a una secta porque creo en la Biblia. ¿No? Lógico, ¿no? Y usted cree en tradiciones humanas. Sí, y esto es lo que Es nos ilógico. está diciendo, ¿no? Lo que está diciendo la palabra de Dios a través de Timoteo. Entonces, porque de ahí se desprenden, sí. son tradiciones humanas, porque de ahí se desprenden muchas Sí, otras. La Iglesia Católica porque agrupa en ese caso bautismo vemos de bebés, que todos la Navidad, eso, que nada tiene que ver con la Biblia, la Navidad. El Entonces, nacimiento de Cristo no se menciona en la Biblia y la fecha, pero han agarrado ¿se fechas menciona de aquí, fecha? han agarrado fechas de acá y han agarrado fechas de todas partes, son tradiciones de hombres. A Pablo se le acusó que pertenecía a una secta por creer en la Biblia. Pero los que tenían tradiciones de hombres decían que era la religión verdadera, aquellos fariseos. sí, los Estamos judíos, en la misma pero es situación. la misma situación Son lo que son en San muchas Pedro, sí, tradiciones las que tiene la iglesia. lo que está diciendo. Enfatiza Y muchas tradiciones, pero no enfatiza lo que la Biblia dice. la tradición Han divina adoptado. ¿Usted celebra apostólica. la Navidad? Claro. ¿Usted sabe en qué parte de la Biblia? Pero dice? todavía no Nosotros terminamos con eso. Sí, a no lo que voy terminamos es eso, con de- esto. De por qué llaman secta Sí, el todo hecho de esto creer en la Biblia. sí, todo esto, ¿por qué? Porque precisamente estos usaban la palabra de Dios también como la usan en la actualidad. Si quieren leer Timoteo capítulo 4, versículo 1, Sí, segunda Timoteo o primera, primera Timoteo. y versículo 2, 1 y 2. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con las conciencias marcadas con la señal de los infames. Exacto. En los últimos tiempos. Ahora si puede leer por favor segunda Tesalonicenses 2:3. Espérame un poquito. Entonces, en los últimos tiempos, ¿qué es lo que está pasando en los últimos tiempos? De estos 40,000 agrupaciones queriendo destruir a la iglesia. Otra vez a la iglesia, porque Sí. se empeñan en defender tanto a la iglesia Por, se ha hecho por acreedora eso, de precisamente, derramamiento de sangre durante todo el tiempo que ha gobernado, porque ha sido un gobernante en la tierra, la iglesia. ve que no le conviene. ¿Por qué? Es lo que no me No conviene. le conviene escuchar lo que es la palabra de Dios. Pues está repite lo mismo que un Sí me hecho de conviene, sangre. Claro que sí me Por conviene eso escuchar. Yo precisamente, quiero exaltar la Biblia. por eso San Pablo está diciendo que en los últimos tiempos algunos renegarán. Ajá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Usted era de la iglesia y ¿Renegar de qué? renegó de la ¿Renegar de qué? iglesia. Renegó de la A ver, otra vez iglesia. lo podemos leer. Renegó de la iglesia, Primera de la Timoteo, ¿qué, doctrina. perdón? 4, 1 y 2. 4:1, ok. Renegó. Porque no me quedó clara esa parte. A ver. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Hasta ahí, permítame. De la fe. De la fe. ¿Dónde dice que de la iglesia? ¿Y quién enseñó la fe? Jesucristo. ¿Hasta ahí? Jesucristo. Hasta ahí enseñó. la enseñó. Claro. Jesucristo nos enseñó. San Pablo, El que no crea en Jesucristo será destruido. San Pablo no conoció a Jesucristo. San Fue Pablo escogido por Cristo. fue escogido. ¿Qué es lo que está transmitiendo la fe? ¿Pero en cuál iglesia? Pero ahí no dice En la iglesia. Ahí no dice iglesia. Veamos Una el fe.
veamos el contexto de lo que nos habla en 3.15 si no está hablando de la iglesia. Y luego dice, al prestar atención a mensajes inspirados que engañan, enseñanzas 3.15, de demonios. a ver si no está hablando de la iglesia. Enseñanzas de demonios, fíjese nada más, porque son mentirosos. Eso es precisamente lo que está sucediendo. Pero si me demoro... 3.15, ahí me. Okay. Pero si me demoro para que sepan cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, claro, pilar y base de la verdad. Exacto, está hablando de, Entonces, de las congregaciones cristianas de Jesucristo. De la iglesia, dice, por eso dice, la base y la columna de la verdad es la iglesia. Fíjese, y por eso ya en el capítulo 4 está... Repítame eso que me acaba de decir. La iglesia, dice, es la base y la columna de la verdad. A ver, otra vez léalo, por favor. Pero si me demoro para que sepas cómo debes... El 13, me rebrujé, perdón, ¿es el 13? 15. 15, ok. ¿Empezamos? Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Claro. Entonces, aquí Jesucristo está hablando de las congregaciones que él mismo formó. Jesucristo está hablando San Pablo. Sí, por eso. Está hablando San Pablo. Pero está hablando de las congregaciones que Jesucristo formó. Las congregaciones primitivas, aquellas que se basaban en la Biblia. Una sola fe, es la fe que ellos tenían, en lo que ellos creían, en lo que ellos defendían. Ellos predicaban. Esa es la fe que ellos tenían. A ver, no le entendí bien ahí. Entonces, Jesucristo ya había fundado las congregaciones primitivas. Jesucristo predicó, hizo discípulos, se bautizaban mucha gente. Luego, cuando él muere y asciende al cielo, los apóstoles continúan con ese trabajo de predicación y forman iglesias. Pablo fue uno de los que formó iglesias en Éfeso, en Corinto, y para ellos iban esas cartas. Las cartas de Primera a los Corintios, la de Hebreos, la fundó de Romanos, comunidades. Fundó congregaciones. Las comunidades. La iglesia ya estaba fundada. La iglesia estaba ya fundada. Mateo 16, 18 ya la iglesia estaba fundada. ¿Qué es lo que hace San Pablo? Funda las congregaciones, las comunidades. Esto es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay diferencia de los que se han salido de esa iglesia que Cristo fundó, se han salido. Y por eso San Pablo está escribiéndole a Timoteo que no se debe de salir de esa iglesia, claro, que es la base y la columna de la verdad. Exacto. La verdad. Y esta es la verdad. Y la queremos excluir. Si esto fue primero que la iglesia, ¿la Biblia fue primero que la iglesia o la iglesia fue primero que la Biblia? Pues Jehová le dio mandatos desde que Adán y Eva pecaron, luego viene Abel y vienen los sucesores y después da las leyes y empieza a formarse la Biblia. Entonces mi pregunta es, ¿qué existió primero? ¿La iglesia o esto de la Biblia? Pues mira, para que haya una iglesia tiene que haber leyes. Jehová, su pueblo. No me entendió. Déjeme explico otra vez. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La iglesia o la Biblia? Pues mire, la vez pasada usted mismo dijo que la palabra iglesia ni siquiera existía, que es no sé qué explicación me dio, no recuerdo. Pero bueno, la iglesia o la congregación es donde se aprende de Jehová. Jehová tenía una relación con los seres humanos. No me entendió. No, sí le estoy entendiendo. No me entendió. Déjeme terminar. A ver. Entonces, la iglesia la conforman las personas que obedecen lo que la Biblia dice. Por lo tanto, primero tuvo que haber existido la palabra. La Biblia. La palabra de Dios, porque anteriormente no había Biblia. Dios se comunicaba con los seres humanos. Se comunicaba con ellos y es entonces cuando después empieza a escribir lo que Dios les dictaba. Así que entonces Dios empezó a dar su palabra a las personas de buen corazón que obedecían, como lo fue Abel, como lo fue Moisés y muchos otros siervos de Dios. Así fue como entonces empezó a formar pueblos que obedecían a Dios, que obedecían su palabra. Ahí no había ninguna iglesia. Entonces obedecían la palabra, los mandatos de Jehová. Bueno, entonces, ¿qué existió primero? ¿La Biblia o el pueblo de Israel? Existió primero los mandatos de Dios.
No, aunque no creo que fueran no por me, escrito, aunque no fueran por escrito. creo que no me explico. ¿Cómo le podré, no encuentro otra manera de poderle preguntar para que no se salga de la pregunta? Mi pregunta es, ¿qué existió primero? ¿El pueblo de Israel o el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel, por supuesto. El pueblo de Israel. Pero el Antiguo Testamento se escribió, pero antes del Antiguo Testamento Dios ya le daba órdenes a este pueblo. Sí, no, eso sí lo sé. Por eso, ahora, pues, son órdenes de en el Dios, nuevo, que es en el Nuevo Testamento, palabra de Dios, en el Nuevo aunque no estuviera Testamento, escrita. ¿qué existió? ¿La iglesia o el Nuevo Testamento? Congregaciones. No había iglesias, congregaciones. Bueno, entonces, ¿qué existió? ¿Congregaciones o el Nuevo Testamento? Pues mire, cuando el Nuevo Testamento empezó Jehová a dárselo después de que ellos salen de Egipto. Creo que no me explico. ¿Hay Estoy alguna manera contestando, ¿Hay alguna manera de poderle hacer la pregunta? Mi pregunta es, ¿qué existió primero? ¿Las congregaciones o el Nuevo Testamento con 27 libros? Ya se lo contesté, lo que pasa es que No, usted no lo está aceptando porque no no me ha estoy contestado. adhiriéndome a lo que usted quiere que le responda. No me ha No había. contestado. Había un pueblo que quería tener una relación estrecha con Dios. Bueno, déjele hago la misma pregunta. Ese pueblo que usted dice que quería tener una relación estrecha con Dios. Entonces, ¿ya existía la Biblia antes de ese pueblo del Nuevo Testamento? ¿Ya existía No había o no? Biblia, Jehová se comunicaba con ellos, ya se lo contesté. No había una Biblia escrita. No, pero estoy hablando del Nuevo Testamento tal como lo tenemos. No le estoy preguntando que si ya había la Biblia tal como está. Entonces, ¿qué existió primero? ¿El pueblo que usted dice o la Biblia? El pueblo, Jehová formó El el pueblo, pueblo. pero él se comunicaba con ellos. El pueblo. Bueno, entonces creo cuando manda a Moisés a escribir los primeros. Creo que ya nos estamos entendiendo un poquito. Ajá. Entonces, ¿Sí no igual desde el principio? ¿Sí? No. Entonces, si existió primero ese pueblo, que nosotros llamamos la iglesia, usted lo llama como quiera. No, la Biblia lo llama congregación. Iglesia. Y anteriormente le llamaba iglesia. Lo llama iglesia. Mi pueblo, decía Jehová. Iglesia. Para usted decir. Sí, iglesia. Pero usted le llama como quiera. No, la Biblia. Sí, usted le llama como quiera. Dios lo llama pueblo. Bueno, como quiera usted. Es lo que le digo. Como quiera Dios. Sí, como quiera usted le llama. Como sí. quiera Dios. Entonces, Sí. nosotros le llamamos iglesia. Nosotros le llamamos iglesia. Entonces, nosotros en la iglesia decimos que primero existió la iglesia, el pueblo nuevo de Dios, la iglesia que Cristo fundó. Y después, con los años, se hizo parte de la Biblia. Aunque no todo está escrito en la Biblia. No todo está, ¿no? Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos, a través de la palabra de Dios, la tradición divina apostólica, no la que usted está confundiendo, que dice que la iglesia tiene tradiciones de hombre. No, la iglesia sigue la tradición divina apostólica. La tradición. La tradición. Una cosa es la costumbre. Una cosa en los rollos, pero también tenían esa es una cosa por ejemplo, la Navidad. Por ejemplo, la Navidad que usted dice, no sabemos en qué año nació Jesús. ¿Y por qué lo celebran? No lo sabemos, ¿no? Porque el hecho que no lo sepamos no quiere decir que no se va a celebrar. Por ejemplo, en mi caso. María nunca se lo celebró. ¿Y usted cómo sabe? Porque no veo ningún relato bíblico. Jehová se encargó de poner los relatos necesarios para que nosotros lo entendamos. Entonces, en la Biblia tampoco encontramos que en qué año nació Jesús. No lo encontramos. No lo encontramos. Y en caso, sí en eso ve que usted sí cree que Jesús vino. Pero para otras personas dicen Jesús no nació porque no encontramos fecha de nacimiento. Porque no lo encontramos en la Biblia. No, pero la Biblia habla de él. Habla de él. Claro. Habla de él. El hecho de que no encontremos en qué año nació, tampoco sabemos en qué fecha exactamente murió. El tema no sé, porque yo me tengo que retirar. ¿Cuál tema? ¿Quiere que continuemos con el del bautismo?
No lo acepta usted, tampoco me dio un texto bíblico en que diga que los niños no se pueden. Yo le mostré Hechos no 2:38, que se bautizaban con los hijos. Y los hijos no nada más son los adultos. Le mostré Hechos 16:31 en que se bautizaron con toda su familia. Le mostré en Hechos 10. Le mostré Efesios capítulo 4 versículo 5. Y conocían y tenían conocimiento. Y en eso estoy de acuerdo con usted. Ajá. Pero lo que usted no acepta es que la predicación era para los adultos porque eran los primeros cristianos. Ajá. Los primeros cristianos. Es lo que usted no acepta. La antigüedad, le digo, es lo mismo. Desde la y esto vemos aquí en la palabra de Dios que se bautizaban a las familias. El hecho de que usted diga, puede ser que no existían niños, pero puede ser que existía. Él no estaba cuando iniciamos. ¿Puede leer ese texto para que también usted lo tenga en la mente? Es Deuteronomio 6, el versículo 6, en donde Dios ponía como regla o como estatuto que las familias... Los papás tenían que enseñar a los hijos. Ajá, que los papás tenían que primero leer su palabra, adherirla en su corazón y después enseñarla. Si no se quiere leer, a lo mejor para que usted mismo a los niños judíos desde pequeñitos los ponían a aprenderse los mandamientos. Los mandamientos. Y el niño no sabía si tenía uso de razón o no tenía, pero los ponían. Lo mismo es en el bautismo. En el bautismo, por eso. ¿Tenían uso de razón, los ponían a leer? Sí, los sentaban y el papá les enseñaba en la casa, porque era la instrucción. Bueno, vamos a... Deuteronomio, ¿qué dijo? 6:6. Entonces, por eso los judíos desde niños los enseñaban, aunque no supieran leer. ¿Por qué? Porque no se escribía como hoy en día. No se escribía, se le daba oralmente para que pudieran aprender. Y esto lo hacían los mandamientos. Y después les aplicaban las 613 leyes. Se las aprendía, aunque no supieran escribir. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Y 7 también. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo. Así es. Como un distintivo, y luego dice el 9, y escríbela sobre los postes de las puertas en tu casa y en las puertas de la ciudad. Entonces, Jehová esto mandaba a las familias para que tuvieran presentes sus recordatorios. Claro, y por eso los hacían a los niños. Cuando dice aquí las familias, obviamente esas familias tuvieron que haberle dicho a sus hijos. Y ahí no les decía Dios, cuando tengan uso de razón. No les decía ahí. Les decía que se los enseñaran a sus hijos. No le decía cuando tengan uso de razón. ¿Y cómo le va a enseñar a alguien que no tiene uso de razón? Pues precisamente por eso. Un niño, ¿para qué lo manda a la escuela? Si no tiene uso de razón. ¿Qué es lo que va aprendiendo en la escuela? Le van aprendiendo, le van diciendo. Le van diciendo. ¿Cuándo ha visto usted que una persona manda a un bebé a la escuela? Científicamente se dice que al niño se le puede hablar y va aprendiendo desde el vientre de su madre. Ah, claro. Sí. Por supuesto, pero jamás. Pero que un niño sepa leer, no lo sabe leer. Un bebé no sabe leer, pero va escuchando. Y esto es lo que los judíos hacían a los hijos. Desde niños los sentaban y les explicaban, les hablaban de los mandamientos y la ley. Eso es lo que está plasmado ahí. No le decía cuando estén adultos y cuando tengan uso de razón. No, eso no era la mentalidad de hoy en día. Desde niños, la misma. Sí, desde niño. Proverbios claramente dice, enséñale a tu hijo. Desde niño, enséñale. Sí, y no dice que tenga uso de razón el niño. Entonces hay que bautizarlos desde niños. Sí.
Por eso es el trabajo de los papás. Ese es el trabajo del papá cuando dice en el 20, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Por eso se bautiza y se les enseña. Ese es el trabajo del papá, como hacían los judíos, lo que está mencionando ahí. Exacto. Eso es lo que hacía. De razón, entonces es cuando ellos toman la decisión. Como Entonces usted está en contra también de lo que dice ahí, porque dice dice uso de razón, no. Lo mismo que en Mateo no dice que tengan uso de razón, está diciendo enséñales. Pero ¿cómo le puede enseñar algo a alguien que no sabe? Pues por eso. A un niño, ¿para qué lo mandan a la escuela? Lo van a enseñar porque no sabe. Oiga, voy a traer un bebé y luego le empieza a explicar todo eso. Me lo trae y verá que en 2 años, 3 años, verá que eso... A un bebé cuando lo... Pues por eso precisamente es la enseñanza. Ajá. Es lo que usted no entiende. No, es la enseñanza, por eso es lo que Jesús dice y enseña. Con este tema porque enseña. Como que no quedó así como que muy claro. Pues para usted, ¿no? No, también para usted. También para usted. La Biblia no me mostró lo que le dije que me mostrara. Y usted tampoco. ¿Sí? Si usted me dice, donde las personas tenían uso de razón y volvemos otra vez a lo mismo. Los textos volvemos otra vez a lo mismo. Entienda que eso era porque apenas se estaba dando a conocer quién era el Señor. Se les tenía que predicar a los adultos, no a los niños. Bueno, vamos a continuar. No a los niños, ¿sí? Entonces, que le quede bien en claro, ¿no? Que eso, yo estoy de acuerdo con usted que tenía uso de razón, pero eran los primeros cristianos apenas que estaban recibiendo la enseñanza de Jesús. Bueno, por eso Jesús decía, bautícelos y enséñalos. Porque no era únicamente bautizarlos y dejarlos ahí a la deriva. Claro, no, enseñarlos. Lo que está diciendo ahí en Deuteronomio 6:6. Y el que aguante hasta el fin será salvo. Claro. El que permanezca fiel. Exacto. Entonces, el que permanezca. Pero el que sea infiel, ni modo. Exacto. Entonces vamos a continuar con eso. Bueno, pues continuamos. Hasta luego, que le vaya bien. Ándale, que le vaya bien. Hasta luego.